Rey solo hay uno. Alin, poder antiinflamatorio, potencia y experiencia. Para diferentes padecimientos inflamatorios y efecto analgésico, y una presentación para cada necesidad. Chinuín, experiencia que da vida. Buenos días, soy Alfredo Sánchez, ortopedista, trabajo en Cali, Colombia, en la Universidad ICESI, en el Hospital Universitario Fundación Valle Lili. El tema es cómo hacer el diagnóstico de una infección periprotésica en Latinoamérica. Este es mi conflicto de interés con esta charla. Y el mensaje para llevar a casa es esto. Se puede hacer el diagnóstico de la mayoría de las infecciones periprotésicas con los recursos que tenemos y no hay una sola prueba que sea 100% diagnóstica. De manera de introducción, la infección periprotésica crónica es un problema de salud pública, impacta en la mortalidad, impacta en los costos. Miren la mortalidad, por ejemplo, que es un detalle que a veces olvidamos cuando tenemos infecciones periprotésicas, cómo aumenta el porcentaje de mortalidad después de una infección, después de una revisión por infección periprotésica, tanto en cadera como rodilla. Estos son datos nuestros del registro en la clínica. Cuando es una infección periprotésica, tenemos una mortalidad del 11.3% después de una revisión de cadera y el 5% después de una revisión de rodilla. Y esto también está publicado por otros grupos en donde muestran cómo después de una revisión por infección la incidencia es del 21.12% a los 5 años después de una revisión en cadera o de 21.6% en una revisión de rodilla. Los costos, pues eso es claro, hay una mayor estancia hospitalaria, incapacidad del paciente, costos por los implantes
Y otro punto importante es que de pronto estamos subdiagnosticando infecciones periprotésicas en algunos aflojamientos que creemos que son asépticos o mecánicos y es probable que el porcentaje de revisiones por infección es mayor. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Es muy importante tener en cuenta este par de conceptos de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo que están ligados a la prevalencia y esto está dado por las características del paciente más que por las características operativas de las pruebas. Si este monje ermitaño que vive en la punta de este monte le da y no ha tenido contacto con ningún ser humano desde hace muchos años y tiene un resultado positivo, por ejemplo, para COVID actualmente, la mayoría de nosotros creería que ese es un falso positivo. De tal manera que cada punto en la historia clínica y el examen físico lo que hacen es aumentar la probabilidad pretest de las pruebas diagnósticas igual que la intuición. Entonces la historia clínica es muy importante en este diagnóstico, saber si hay problemas con la herida quirúrgica del paciente, si en el posoperatorio le dieron antibiótico oral por algún problema en la herida, si tuvo reoperaciones después de la cirugía, tratamientos dentales, sobre todo endodoncias o abscesos peridentales, obesidad, artritis inflamatoria, diabetes, malnutrición, si estamos ante un caso de dolor y aflojamiento temprano de la prótesis o vemos unas imágenes de osteolisis muy grandes para el poco tiempo de tener con la prótesis, uno debe sospechar que ese aflojamiento es un aflojamiento séptico o en esta paciente, por ejemplo, que tenía cirugías previas, que usamos un eh, expansor cutáneo antes de hacer el reemplazo total de la rodilla, pues si esta señora tiene algún signo de aflojamiento y dolor, la sospecha es que eso sea por una infección. Ahora, este es un punto importante y es la infiltración articular previa, que no importa si sea por corticoides o ácido hialurónico o cualquiera de los productos que están usando actualmente, puede aumentar el riesgo de infección periprotésica y es un punto importante saberlo en la historia clínica. Ahora, ¿qué es infección? Como el diagnóstico no es fácil, se ha creado unos criterios diagnósticos para infección y muchos de estos criterios son dados por la opinión de expertos, en realidad no son basados en la evidencia. Si el consenso de Filadelfia, por ejemplo, es una reunión de expertos a la que seguro muchos de los que están aquí han asistido, y con esto, pues, creo que en los criterios mayores todos estamos de acuerdo con ellos. Dos cultivos positivos es de igual germen, eso es diagnóstico de infección periprotésica, o una fístula que comunica con la articulación, eso es infección periprotésica. Si le llega a ustedes un paciente como este cadera o esta rodilla, con seguridad estarán de acuerdo en que eso es una infección periprotésica. El problema surge en los criterios menores por la inclusión de un par de elementos que nos pueden generar ruido y preocupación, como el dímero D y la alfa-defensina, que están incluidos en el Consenso de Filadelfia y publicados también en estos otros criterios que son basados en la evidencia, publicados en el 2018. ¿Y por qué el ruido? Miren, el dímero D en realidad es un marcador hematológico no específico y la utilidad en el diagnóstico de infección periprotésica es al menos cuestionable. El dímero D como marcador para el diagnóstico aún requiere mayores ensayos clínicos con más grandes y más detallados y yo creo que no deberíamos utilizarlo por lo menos en el momento ni preocuparnos por tenerlo o no tenerlo dentro de nuestras pruebas diagnósticas para infección periprotésica. El otro punto es la alfa-defensina y quiero aclararles algo. La alfa-defensina hecha en el laboratorio es diferente a la alfa-defensina de la prueba rápida. Es diferente a esta prueba rápida que se llama lateral flow test. Y esa lateral flow test es una prueba diagnóstica que está llena de sesgos y variaciones en el resultado. La mayoría de las
artículos publicados son realizados por o los que desarrollaron la prueba o los que la están comercializando. Y es algo que está escrito, no soy yo el que lo está diciendo. Este es, por ejemplo, un artículo en que eh, comparan este lateral flow test con esterasa leucocitaria, que es un elemento diagnóstico mucho más barato y mucho más al alcance nuestro, en donde dicen que se justifica una investigación más independiente sobre estas pruebas porque la diferencia en costos entre la esterasa leucocitaria y el lateral flow test es inmenso. Y la precisión diagnóstica es muy parecida si uno logra que la punción articular no tenga sangre. Entonces, mi recomendación es que no nos preocupemos por no disponer de dímero D o alfa-defensina, llamada lateral flow test, en nuestro armamentario diagnóstico y olvidarnos de eso que nos dicen en el consenso de Filadelfia. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico sin contar con estas pruebas? Imágenes diagnósticas, radiografías. La gammagrafía ósea con tecnesio no da mucha más información que una radiografía simple, de tal manera que su uso no lo recomendaría. La piedra angular son estas dos pruebas iniciales, que es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, en donde las unidades son importantes, en fijarse en qué valor están las unidades de las pruebas que nos reportan. Recordar que la proteína C reactiva es normal a las 2 semanas y tiene un igual comportamiento en pacientes con enfermedad reumatológica. Si estas dos pruebas son normales, la probabilidad de infección es muy baja. Si una de las dos es anormal, hay una mayor probabilidad de infección y lo que hay que hacer es una punción articular en donde evaluemos el citoquímico. Estos son los valores usuales que uno puede utilizar. Glóbulos blancos mayor de 3000 es importante, o polimorfos nucleares mayor del 70%, con eso uno piensa que esa prótesis está infectada. Hacer la esterasa leucocitaria, que es muy importante y es muy buena y es muy barata. Y los cultivos, donde les recomiendo que utilicen botellas de hemocultivos, cultivarlos por 14 días, suspender los antibióticos antes para tratar de mejorar el rendimiento de los cultivos, llevar rápido al laboratorio estos cultivos, porque el problema es el porcentaje de resultados negativos. Entonces, en resumen, hay que aumentar la probabilidad pretest con la historia clínica, no preocuparnos por la alfa-defensina y el dímero D. Este sería como el diagrama de flujo que les propongo para hacer el diagnóstico, en donde la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular es el siguiente paso después de una historia clínica completa basada en riesgos y síntomas del paciente. Súper importante la punción articular, el citoquímico, la esterasa leucocitaria, los cultivos, y si esto no es concluyente, esperar y repetir. Y si dos de estas son positivas, pues estamos ante una infección periprotésica. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a la FEMECOT en este primer congreso virtual. Vamos a hablar algo de recambio en 1 o 2 tiempos en infecciones protésicas. Primero que nada, lo que tenemos que ver cuando hablamos de que si hacemos un recambio en 1 tiempo, 2 tiempos, lo que tenemos que tener bien claro es qué tipo de infección protésica nos estamos enfrentando. Las agudas manejamos que es en los primeros 3 meses posoperatorios. Las crónicas es después de 3 meses posoperatorios. Y la hematógena aguda es un paciente que estaba normal y de repente tiene un dolor en su rodilla, en su cadera, debido a la infección de la prótesis. ¿Qué tratamos con una desbridación, antibiótico y retención del implante? Las agudas y hematógenas son las que tratamos con desbridación, antibiótico terapia y retención del implante, DAIR por sus siglas en inglés. ¿Cuáles
tenemos que hacer un retiro del implante? ¿Qué infecciones tenemos que hacer un retiro del implante? Las infecciones crónicas, que son las que tienen más de 3 meses de la cirugía primaria. ¿Y qué tratamiento tenemos para las infecciones crónicas? Tenemos que puede ser un recambio en 2 tiempos, un recambio en un tiempo, o una artroplastia de resección, artrodesis, amputación o terapia supresiva. En lo que nos toca hablar el día de hoy es recambio en 2 tiempos o recambio en un tiempo. El recambio en un tiempo, ¿cuándo lo podemos hacer? Cuando hay ausencia de fístula o pus en la articulación, cuando hay un buen estado de las partes blandas y no necesitamos ningún injerto. Y lo más importante es que tenemos el agente etiológico y que tenemos antibióticos para combatir a este. Eso es lo principal, tener el agente de la infección. Hay mucho publicado, ¿sí?, de esto. El consenso de infecciones musculoesqueléticas, el último consenso que está publicado en el Journal of Arthroplasty, es básicamente lo que les acabo de mencionar. Tenemos que tener, para que un paciente sea un buen candidato a un recambio en un tiempo, tenemos que tener el agente etiológico. Hay variantes del recambio en un tiempo. Tenemos esto publicado por el Dr. Whitesides, que él hace el recambio en un tiempo y pone un catéter intraarticular por 6 semanas con antibiótico continuo, o incluso el recambio selectivo de los componentes. Entonces, el recambio en un tiempo parece una muy buena opción cuando cumple estos parámetros. El problema o las dudas vienen que muchas veces tenemos el primer tiempo y el segundo tiempo todo va muy bien. Después de 2, 3 meses podemos colocar el segundo tiempo. Cuando vienen las dudas es qué pasa cuando ponemos el primer tiempo pero no puedo realizar el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente después del primer tiempo quirúrgico empieza a hacer secreción, aumento de volumen, la rodilla está roja y no puedo realizar el segundo tiempo. Y entonces aquí es cuando nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho un recambio en un tiempo y la prótesis que tendría, en vez de ser un espaciador, fuera una prótesis definitiva de revisión? Entonces aquí es cuando damos un paso atrás y decimos, ¿qué hago? ¿Recambio en un tiempo o 2 tiempos? Realmente la literatura menciona que tanto el recambio en un tiempo como en 2 tiempos es bueno, pero estas dudas vienen cuando no podemos hacer el segundo tiempo inmediatamente. Aquí el artículo clásico desde el 2005 está, que nos mostraba las diferencias de hacer un recambio en un tiempo con antibiótico, sin antibiótico, y el recambio en 2 tiempos con antibiótico. Entonces era claramente que el recambio en 2 tiempos con antibiótico, su eficacia o el porcentaje de curación llegaba hasta el 92%. Tenemos metaanálisis, artículos de revisión que nos mencionan que es muy similar los resultados entre el recambio en un tiempo o 2 tiempos. La única diferencia es que cuando los comparamos, no estamos comparando los mismos pacientes. Siempre hay que tener en cuenta que el recambio en un tiempo es un paciente ideal, es el paciente que tenemos la bacteria ya definida desde antes de iniciar el tratamiento, en comparación a los pacientes que son el recambio en 2 tiempos. Entonces, todas estas revisiones sistemáticas y artículos de revisión, bueno, ahí tienen un sesgo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos el recambio en 2 tiempos? Pues quitamos este implante que tiene el biofilm, lo que hacemos es quitar, damos antibiótico y colocamos el espaciador. Entonces, el recambio en 2 tiempos es el gol estándar en las infecciones protésicas. El primer tiempo hacemos una extracción de la prótesis, un desbridamiento agresivo, toma de muestras y colocamos
el espaciador. Hacemos una cirugía radical, tomamos muestras tanto de líquido como muestras sólidas para cultivo, para anatomía patológica, retiramos todo el cemento, todos los componentes de la prótesis y colocamos los espaciadores. ¿El espaciador para qué nos sirve? Para preservar el espacio, reducir contracturas, liberar altas dosis de antibiótico. Pueden ser colmoldes o ya hechos, se colocan y se cementan con cemento con antibiótico. Los espaciadores articulados, ¿qué ventaja tienen o qué ventaja al menos teórica tienen? Que nos va a causar menos contractura, el paciente puede flexionar y moverse entre los dos tiempos quirúrgicos. Y la evidencia científica nos dice que puede haber incluso una diferencia de hasta 5 grados entre usar o no usar espaciador. Los espaciadores no articulados los preferimos cuando hay lesiones de los ligamentos colaterales o necesitamos cobertura cutánea y que el paciente no esté flexionando y extendiendo. En la cadera, desde espaciadores hechos manualmente o reforzados incluso con placas para que nos den la estabilidad, lo que hemos usado durante estos años para sustituto de los espaciadores comerciales. Incluso hay autores que no utilizan espaciador y está reportado en la literatura que realmente esa ventaja que nos da el tener espaciador o no espaciador es muy subjetiva. ¿Qué hago después de que puse el espaciador? Vamos con el tratamiento antibiótico empírico. Aquí tenemos que la bacteria causante puede ser cocos gram positivos o gram negativos. Si son gram positivos, vamos a empezar con vancomicina o linezolid del tratamiento. Si son gram negativos, con un beta-lactámico antiseudomónico. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le voy a administrar el tratamiento intravenoso? Bueno, aquí la idea es que primero empezar con un antibiótico empírico intravenoso y cuando tenemos el antibiograma cambiar a vía oral. Y la gran pregunta, ¿cuándo podemos hacer el segundo tiempo? Bueno, el periodo es hasta que hay una normalización de la PCR y BCG. Entonces aquí lo que hacemos es antibiótico intravenoso de 6 a 7 días, luego pasamos a antibiótico oral por 8 a 12 semanas. Cuando la PCR y BCG se normalizan, hacemos la revisión y volvemos a tomar cultivos. ¿Todos llegan a un segundo tiempo? No, aquí tenemos un estudio que después de 504 casos, solamente el 82% llegó a un segundo tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Cualquier cosa, este es mi mail. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy les vamos a hablar de la mejor opción del implante en la reconstrucción femoral. Las metas de la revisión femoral son obtener una estabilidad inicial del implante, utilizando hueso sano proximal y o distal, puenteando sitios de debilidad ósea y asimismo reconstruyendo la biomecánica y restaurando el stock óseo. Esto se puede hacer con vástagos de revisión monobloques y modulares. El vástago femoral ideal debe de elevar o mantener la calidad de vida de nuestros pacientes, preservando tejido óseo y tejidos blandos, restaurando la biomecánica y de forma muy importante teniendo una flexibilidad intraoperatoria para facilitar este tipo de cirugías. Debe de ser estable y duradero y evitar la atrofia ósea femoral proximal. A mí me gusta utilizar la clasificación de Paprosky, que nos va a dar los defectos femorales divididos en 4 tipos, con el tipo 3 subdividido a su vez en A y en B. Los vástagos monobloques cementados pueden ir bien en los defectos 1 y 2, pero a partir de los defectos 3 ya no tienen buena evolución, por lo cual los vamos a dejar fuera. Los vástagos monobloques van a trabajar bien con defectos 1 y 2 hasta los 3A, más sin embargo no van a tener buena evolución con los defectos 3B y con los 4. Aquí es donde los implantes modulares cónicos estriados van a tener una mejor facilidad o versatilidad para su colocación y mejores resultados a largo plazo. Estudios que llegan hasta los 10 años de evolución tienen excelentes sobrevidas con este tipo de vástagos
en cirugías de revisión, por lo cual son bastante recomendables. Algunas ventajas de utilizar un vástago monobloque son las siguientes. Son de los vástagos más utilizados en todo el mundo. Van a tener una reconstrucción biológica, baja incidencia de osteólisis, fractura y de corrosión al no ser modulares, y evitan los problemas de la modularidad. Tienen unas desventajas que en mi punto de vista son muy importantes. Tienen una dificultad para predecir la posición o el sentado final de nuestro vástago. Asimismo, no se puede corregir la versión una vez que ya están fijos. Pueden tener problemas cuando tenemos una remodelación del fémur proximal, continúan teniendo presencia de atrofia femoral proximal y dolor en el muslo. Y una vez integrados, si por algún motivo necesitamos hacer cirugía de revisión, es muy difícil su extracción. Los problemas en la revisión femoral son bastantes y muy variados, pero en la prevención de la luxación, de las fracturas intraoperatorias y en restitución de la biomecánica de la cadera, los vástagos modulares son superiores a los vástagos monobloques, aunque siguen teniendo problemas como fracturas en la unión o de corrosión. La mejor opción para realizar cirugía de revisión, en mi opinión, son los vástagos modulares, y a continuación les voy a explicar por qué. Estos vástagos nos permiten hacer nuestra revisión dividida en dos etapas, separando la parte distal, que va a incluir la fijación ósea, de la parte proximal, que es los ajustes finos de la biomecánica o reconstrucción de la biomecánica de la cadera. La primera etapa de la reconstrucción, esa va a consistir en tener una estabilidad adecuada de nuestro implante secundaria a la fijación ósea. Y esto se va a obtener debido a que tenemos un implante cónico que a su vez tiene estrías, por lo cual vamos a obtener casi de manera inmediata una estabilidad axial y rotacional. Algunos de los implantes tienen un grado de angulación para prevenir falsas vías o fracturas en la cortical. Asimismo, si se necesita hacer revisión, se puede realizar esta preservando el módulo proximal y solo cambiando los componentes proximales. Dentro de la técnica quirúrgica en esta primera etapa, es recomendable usar el fluoroscopio para nosotros ver exactamente dónde estamos rimando, y este rimado debe ser agresivo hasta llegar al hueso cortical para que nuestro implante quede estable. Tenemos que utilizar cerclajes profilácticos, más si se realiza osteotomías femorales extendidas. La presencia de fracturas intraoperatorias está descrita de un 0 a un 13%, y con el uso del fluoroscopio las podemos detectar y resolver de forma rápida, también por medio de un cerclaje. También podemos darnos cuenta si hemos realizado alguna perforación cortical, las cuales son predominantemente en la parte anterior y en anterolateral debido a la anatomía del fémur, y podemos ayudarnos con el uso de vástagos angulados. Además, con el fluoroscopio vamos a poder prevenir o vamos a poder darnos cuenta de la colocación final de nuestro implante. En la radiografía se observa la posición anteroposterior y lateral. Aquí les muestro unos videos de cómo hay que hacer el rimado en la parte distal con estas rimas. Posteriormente, esta rima la podemos utilizar para colocación de nuestro módulo proximal y hacer las mediciones que consideramos pertinentes. Posteriormente, cuando nosotros lo decidamos así, colocamos nuestro vástago de forma definitiva, y no nos preocupamos tanto porque se nos hunda o quede un poquito más fuera de lo que nosotros planeamos, ya que podemos modificar en la segunda etapa el tamaño de nuestro módulo proximal. Aquí vemos el resultado de la colocación del módulo distal corto, que llena prácticamente todo nuestro fémur. La segunda etapa de la reconstrucción es la modificación o la adecuación de la biomecánica de la cadera. Por medio de los módulos proximales vamos a poder modificar la versión prácticamente de forma infinita, realizar modificación de los offset vertical y del offset lateral por medio de las diferentes formas de los módulos proximales, y algunos de estos aditamentos pueden tener implantes para aumentar la fijación de nuestro trocánter mayor o de nuestro mecanismo de abducción. Dentro de la técnica quirúrgica de la segunda etapa, una vez que tenemos puesto nuestro módulo distal, podemos colocar un módulo proximal y hacer todo este tipo de variaciones, mejorando
la colocación o la estabilidad de nuestra cadera. Asimismo, podemos hacer ajustes para tener unas extremidades simétricas. Dentro de las recomendaciones de esta segunda etapa, hay que proteger nuestro trocánter mayor para no ocasionar fracturas. Ocasionalmente estas rimas son agresivas y tenemos un hueso proximal que no es muy competente, por lo cual podemos realizar rimado en reversa para colocar nuestro módulo proximal. Hay que utilizar módulos distales cortos con proximales largos para evitar la ruptura del vástago, para disminuir la presencia de estas complicaciones. Una vez que tenemos nuestro módulo distal, a partir de la unión necesitamos nosotros asegurarnos que en la región medial de nuestro componente proximal quede en contacto con hueso hospedero, por lo cual podemos rellenarlo con injerto. Aquí les muestro ya cuando nosotros tenemos la orientación definitiva de esto, se impacta, posteriormente se sujeta con un dinamómetro y se agrega un tornillo para protección de nuestra construcción. Se coloca la cabeza femoral y en este caso utilicé un aditamento de fijación del trocánter mayor y observamos una estabilidad bastante adecuada de nuestra construcción. Tiene todavía algunas desventajas como son la corrosión o la ruptura de la interfase, subsidencia y dentro de los más importantes es que presentan un costo muy elevado comparado con los vástagos modulares. La subsidencia se sigue presentando, aunque la mayoría de las veces esta se estabiliza en el transcurso de un año y la mayoría de estos implantes no van a requerir cirugía de revisión. Aquí les muestro un caso en el cual es una paciente de 84 años a la cual se le colocó una prótesis con una copa no cementada y un vástago cementado con una duración de 17 años que la conozco al momento de luxarse. Se realiza una reducción por maniobras observando una subsidencia muy importante del vástago. Se decide realizar cirugía de revisión extrayendo todos los componentes y colocando una revisión no cementada con un vástago modular con uso de todas las sugerencias y consejos que previamente les mencioné, como son el uso de cerclajes, un adecuado contacto entre el implante y el hueso y una adecuada versión para aumentar la estabilidad. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Primero quisiera agradecer a FEMECOT la invitación el día de hoy al doctor Darío Garín para revisar el tema de opciones de reconstrucción acetabular. Para empezar, a pesar de que la epidemiología de las revisiones muestra que han aumentado de forma exagerada en los últimos años, las causas por las cuales se revisan las caderas siguen siendo más o menos la misma. En primer lugar, la inestabilidad y el aflojamiento aséptico, que siguen como primera causa, y han ido aumentando otros diagnósticos como la infección, la fractura periprotésica. Sin embargo, causas reportadas previamente como osteolisis o desgaste de la superficie han ido cada vez disminuyendo más, probablemente debido a los cambios en la tribología. En cualquiera que sea el diagnóstico, las metas de la revisión acetabular son siempre las mismas. En primer lugar, un contacto estrecho entre el hueso del huésped y el implante. Específicamente para nosotros es muy importante ya que en el 99% de los casos hacemos revisiones con componentes no cementados. En segundo lugar, una construcción estable inmediata para eliminar el micromovimiento y que haya la incorporación biológica del implante. Y en tercer lugar, restaurar la biomecánica para que haya una distribución fisiológica de la carga al implante y al hueso que está detrás para garantizar su duración en el tiempo. ¿Cuál es el reto más difícil para lograr esas metas? Sin duda la pérdida ósea acetabular. Y la idea es buscar cómo corregir que la cadera esté ubicada nuevamente en su punto biomecánico correcto y de manera estable. Cuando estamos hablando de reconstrucción, todo se resume en un solo concepto y es el soporte que proporcionan las columnas. Porque básicamente lo que yo quiero es estabilizar mi implante entre la columna anterosuperior y la columna posterior inferior. Porque esta es la distancia que va a proporcionar el ajuste a medida o el press fit del implante dentro del acetado.
Existen muchas clasificaciones para definir los defectos acetabulares. La más utilizada es la de Paprosky, que se basa en 4 referencias radiológicas. La primera es la migración cefálica del centro de rotación por destrucción del hueso del domo acetabular. La referencia es la línea superior del agujero obturador. La segunda es la gota en lágrima, que nos habla de la integridad de la pared inferomedial. La del isquion, que nos habla de la integridad de la columna posterior inferior, y la línea de Keller o ilioisquiática, que nos habla de la integridad de la pared medial y de la columna anterosuperior. De acuerdo a la alteración de estas 4 referencias radiológicas, yo puedo clasificar radiológicamente el defecto en cualquiera de estos puntos. Digo radiológicamente porque el defecto siempre es más grande en el paciente que lo que se ve en la radiografía. Los tipos más sencillos, que son los 1 y 2, hablan de que las columnas están íntegras y el anillo periférico del acetábulo está conservado, por lo tanto permiten en su gran mayoría hacer una revisión con un componente hemisférico no cementado. Si por el contrario hay alteración severa del domo de las columnas, entonces se denominan defectos tipo 3. En el tipo 3A, la línea ilioisquiática está intacta, la cabeza migra hacia arriba y hacia afuera, y en el tipo 3B, la línea ilioisquiática está rota y hay una migración hacia adentro y hacia arriba, y en ambos casos es necesario dar un soporte estructural para volver a crear un anillo periférico donde implantar la copa. El caso más severo es la disrupción pélvica, que nos habla de una separación entre la hemipelvis superior y la hemipelvis inferior por ruptura de las dos columnas. Por ejemplo, en este caso, donde vemos una cadera izquierda ascendida, con daño del hueso en el domo, con una lisis moderada del isquion, pero con una pared medial conservada, clasificada radiológicamente como 3A, diferente a esta donde la línea ilioisquiática está rota y el componente migra hacia arriba y hacia adentro. Muchas de estas lesiones clasificadas radiológicamente como 3B terminan siendo en realidad disrupciones pélvicas en las cuales la pared posterior, que no es evaluable aquí de forma confiable, también resulta rota y separada la pelvis superior de la inferior. La mayoría de nuestras revisiones pueden lograrse con componentes hemisféricos no cementados, suplementados en muchos casos con tornillos, los defectos. La técnica de reconstrucción probablemente más sencilla es aumentar progresivamente el rimado hasta donde lo permita el diámetro antero-posterior del acetábulo para lograr que una sola copa ocupe todo el defecto. Esto se denomina copa jumbo cuando es mayor de 62 milímetros en las mujeres, más de 66 en los hombres. Sin embargo, en nuestra población es poco frecuente llegar a esos diámetros por el tamaño de los pacientes. De hecho, las casas comerciales de nosotros casi que todas paran en 62. Entonces también se denomina copa jumbo cuando la copa que ponemos para revisar es del 10% más que el implante previo. Una de las desventajas es que cuando uno está buscando ese contacto, termina elevando el centro de rotación, como en este caso. Entonces posiblemente se prefiera en la actualidad otro tipo de reconstrucción para mantener la biomecánica. La segunda opción, cuando tenemos los defectos óseos, es recuperar la reserva con injertos. Cuando el defecto es cavitario, se utilizan técnicas de impactación del injerto córtico-esponjoso sobre el cual se cementa una copa. Esta técnica necesita que haya un defecto contenido para poder impactar. La otra opción es que si el defecto es segmentario, se hace una contención utilizando mallas metálicas para poder impactar el injerto adentro. Esta técnica tiene una alta demanda técnica y solamente en centros muy especializados tiene unas excelentes tasas de sobrevida, como lo vemos en la referencia cementado. Cuando el defecto es segmentario, la técnica que nosotros utilizábamos más hasta hace poco era el injerto estructural. Cuando el defecto es entre el 30 y el 50% de la cobertura, uno puede fijar una cabeza femoral o un cóndilo con tornillos con arandela para crear una cobertura, una cavidad donde pueda impactar un componente no cementado. Sin embargo, cuando el defecto es mayor del 50%, ese injerto hay que protegerlo. Si solamente es del domo, puede protegerse con un anillo de Müller, como lo vemos en la cadera derecha, que se lo pusimos solo para proteger el injerto que había arriba.
Pero cuando el defecto es del domo y de la columna posterior inferior, la idea es puentear el defecto para utilizar una canastilla de fijación al ilíaco y al isquion para mejorar la estabilidad, y en esa canastilla se cementa una copa. Sin embargo, esta es una técnica que aún en centros muy especializados presenta unas fallas de más o menos del 25% a 10 años. Sobre todo, sin embargo, aunque falle, tiene una ventaja, y es que queda algo de hueso adentro que hace una reserva para las revisiones posteriores. Un concepto más reciente, y que es en este momento la técnica que más utilizamos nosotros, son los aumentos de metal poroso. Metal trabecular fue el primero, que es de tantalio, pero casi que todas las casas ahora tienen alguna forma de aumentación con metales porosos, usualmente basados en titanio trabecular. En este caso, lo que uno hace es medir dónde va a poner su copa inicial, y el defecto que quede, que es esta parte, tiene algunas pruebas con diferentes tamaños y diámetros que uno puede compensar para dar estabilidad, y esos componentes se fijan con tornillos al ilíaco. Luego se pone un manto de cemento entre el aumento y la copa para dejar la copa colocada donde debe estar. El que lleva más tiempo es el metal trabecular, que es de tantalio. Tiene sistemas en cuñas para defectos del domo o defectos anterosuperiores, como en este caso, pero también para los defectos más severos, donde haya que reemplazar la columna. Tiene unas construcciones derecha e izquierda, como en este caso, que cuando fui a la revisión encontré que no tenía pared posterior y terminé poniéndole esta columna para compensar el defecto posterior inferior. Los aumentos de metal poroso tienen excelentes resultados en este momento. El metal trabecular lleva casi 20 años de seguimiento clínico, superior a los anillos en este momento para revisión, y aún en los casos más severos como disrupción pélvica tiene mejor sobrevida que los otros componentes. Las desventajas son principalmente la inestabilidad, porque buscando la colocación óptima de ese aumento uno puede dejar un componente un poco más vertical, que se compensaría pues ahora con copas de doble movilidad. Y lo otro es la posibilidad de metalosis entre los componentes si no se pone un manto de cemento en el centro. Por último, para los defectos más severos, los anillos de reconstrucción históricamente han sido la opción. Aquí vemos múltiples, hay los anillos de Müller, anillos de Ganz, este que se llama GAP, anillos de Kerbull, pero en este momento la sobrevida de los defectos más severos, la mejor opción es la construcción cup cage, en la cual el defecto se rellena con una copa de metal trabecular que hace una fijación biológica, y encima de ella se pone un anillo de fijación ilio-isquiática, y sobre él uno puede cementar la copa en la posición que quiera para compensar el defecto. Viene de Medellín, al doctor Alfredo Sánchez, que viene desde Cali, al doctor Félix Vilches Cavazos, que viene de Monterrey, y el doctor Julián Guerra, que viene de Monterrey. Bienvenidos y gracias, principalmente gracias a Beatriz y a Alfredo por estar con nosotros. Perdón, Beatriz, por tu apellido, Beatriz Montoya, perdón. Vamos a empezar con una serie de preguntas que ya tenemos. Vamos a empezar por orden de aparición. Alfredo, por aquí hay una pregunta que me gustaría que respondieras. No sé si consideras que sea obligatorio el uso de la punción previa para hacer una revisión por un probable aflojamiento séptico. Darío, gracias, y gracias por la invitación, y como siempre es un placer estar aquí con ustedes. La respuesta es: si hay sospecha de que es un aflojamiento séptico, sí, yo creo que es obligatorio hacer una punción articular previa. Ok. ¿Tienes alguna técnica específica o alguna recomendación para hacer esa punción? Sí, Darío, especialmente en la cadera, que es más difícil y con frecuencia uno tiene resultados que no obtiene líquido. La hago guiada con
intensificador de imágenes. Y la recomendación es tratar de llegar al cuello de la prótesis. Es decir, uno no irse hacia la cabeza o hacia la copa, que es lo que uno tiende a hacer, sino más bien ir a buscar como el cuello de la prótesis y ahí hay más probabilidad de encontrar líquido. Hay algo de controversia sobre si utilizar o no inyección de solución salina. Yo inyecto solución salina si no encuentro nada, si no encuentro líquido, y ese líquido que me devuelve lo envío al laboratorio. Bueno, gracias, En la Alfredo. rodilla, pues no Tanto creo que problema. haya mucho problema. Claro que sí, gracias, Alfredo. Félix, otra preguntita ahora para ti. ¿Cuántos números de cultivos y de dónde tomas las muestras a la hora de hacer una revisión en 2 tiempos? Y se utiliza dos laboratorios diferentes. Bueno, no, un solo laboratorio, ese es el laboratorio de confianza, un solo laboratorio, pero que así el número de muestras que sean impares, ¿sí? 3, 5, yo tomo 5 muestras que sean impares. ¿Por qué? Porque si tomamos muestras pares, imagínate, tomas 2, si una te sale positiva y la otra negativa, está positivo o está negativo. Entonces lo mejor es impares y que te salgan al menos 2 o 4 positivos, ¿sí? ¿De qué áreas? En la prótesis se forma un neosinovium alrededor de la prótesis, entonces una muestra del neosinovium en la parte femoral, en la parte tibial, eso, por así decirlo, en el exterior. Luego, al quitarlo la parte femoral entre la interfase cemento-hueso, la segunda, la tercera, la cuarta en la tibia, y alguna otra muestra donde veamos un tejido que se vea pues así feo, por así decirlo. Entonces son las 5 muestras que normalmente tomamos de sólidos. De líquidos, tomamos líquido para aerobios y anaerobios en frascos de hemocultivo. Un líquido va para aerobios, otro para anaerobios. Eso es en frasco, es en líquido. Y estas 5 muestras son para cultivo. En lo mismo, mandamos otras 3 muestras anatomía patológica para el recuento de polimorfonucleares. Entonces, básicamente esas son las muestras, pero para cultivos, 5 sólidas y 2 líquidas. ¿Alguna vez has mandado implante a cultivar? Sí, de hecho estamos con un protocolo de sonicación. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos el implante con ondas ultrasónicas, lo ponen como en un baño María, por así decirlo, y empiezan a hacer que se desprenda el biofilm y eso lo mandas a cultivar. Resultados de esto, bueno, hay en la literatura publicado que esto da más rentabilidad al cultivo de la prótesis. Nuestros resultados, yo creo que el próximo año ya los tendremos, pero bueno, ¿de qué es bueno cultivar la prótesis? Es bueno cultivar la prótesis, lo que es muy importante, el manejo, que inmediatamente donde tú la sacas, eso se vaya a una cubierta, ya sea a un depósito estéril, una bolsa estéril, porque si tú lo empiezas a manipular, eso ya pierde totalmente validez. Ok, gracias, Félix. Julián, por aquí una pregunta acerca de tu charla. En realidad, en un defecto femoral tipo 3B, ¿consideras necesario el uso de una modularidad en un vástago estriado cónico? ¿No optarías mejor por un vástago monolítico? Aunque, bueno, hasta ahorita que sé no los tenemos aquí en el país, pero ¿no optarías mejor por un monolítico que por un modular? Yo usé vástagos monobloques durante todo el inicio de mi experiencia y mi entrenamiento, y la realidad es que siempre hay un punto en el que no controlas exactamente la versión o los ajustes finos, y esto te lo da un estriado modular con una facilidad y una versatilidad intraoperatoria muy importante. Se pueden hacer las dos cosas. Con el vástago monobloque quitas todos los problemas de la modularidad, pero la realidad es que los vástagos más modernos, modulares, tienen prácticamente un pronóstico y una evolución igual o mejor que los monobloques. Entonces ahorita, por el momento, mi vástago preferido para prácticamente todos los defectos femorales es bueno, menos los 4, ¿verdad? Hay que agregarle algo, es utilizar un modular. Y creo que estamos de acuerdo que ahorita por el momento creo que los cónicos estriados son los mejores, ¿no? Para una fijación distal.
Ok, perfecto. Beatriz, una preguntita para ti. En un defecto acetabular 3B, ¿cuál es la opción de tratamiento en tu hospital donde tú operas? ¿Prefieres una cuña metálica, un injerto estructural? En este momento nuestra opción es la reconstrucción con metal trabecular. Tenemos disponibilidad en este momento de no solamente de aumentos, sino de columnas. Esas columnas vienen para adelante, para atrás, entonces uno puede hacer una reconstrucción cuando no solamente tiene defecto del domo, sino que tiene además un defecto de la pared medial, complementado siempre con injertos. Hay una cosa muy importante y es que estos defectos 3B muchas veces terminan siendo disrupciones pélvicas en el momento de la evaluación. Recientemente tenemos disponibilidad de la construcción del cup cage, entonces nos están enviando, además, cuando tenemos sospecha, además el TAC previo nos lo ha mostrado, si lo necesitamos, pero la opción actualmente es con aumentos de metal trabecular con columnas. Perfecto, gracias. Yo creo que es una pregunta para ti, Félix, y para ti, Alfredo. ¿Creen que el ácido tranexámico disminuye el riesgo de infección periprotésica? Si gustas primero tú, Alfredo. Si prendes el micrófono, Alfredo. Ok, si quieres contestar tú, Félix. Ok, por favor. bueno, como que disminuye el riesgo de infecciones el ácido tranexámico, algo así la verdad no lo he leído, pues disminuye el riesgo de sangrado, sí, pero el riesgo de infecciones realmente no creo que tenga un papel en las infecciones, no sé Es probable que sí, ¿no? Sí, pues bueno, Es probable que sí, pues, pero por el impacto en la hemorragia, en el hematoma y lo que tiene en el posoperatorio. Menos riesgo de transfusión también. La transfusión está asociada con infecciones periprotésicas. Entonces, entre menos transfunda uno el paciente, entre menos hematomas tenga, entre menos secreción por la herida quirúrgica tenga el paciente, menos riesgo hay de infección. Entonces, probablemente el ácido tranexámico sí nos ayude en esos aspectos. Pero de hecho, de una vez aprovecho y yo creo que el ácido tranexámico deberíamos utilizarlo como el antibiótico profiláctico. Es decir, todo paciente que uno vaya a operar, entre comillas, todo paciente, pero debería tener antibiótico profiláctico y ácido tranexámico antes de un reemplazo articular. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Julián, por aquí otra preguntita. ¿Por qué si estamos hablando en una infección, por qué no utilizar un vástago cementado donde tú puedes agregarle un antibiótico? ¿Por qué optar por un vástago no cementado para permitir una buena fijación? No hay una evidencia importante a favor del cemento con el antibiótico, y que nos haga pensar en que tenemos que usar a fuerzas un vástago cementado. Además, bueno, insisto que es un poco más fácil colocar el vástago estriado, pero respecto al cemento no. Ok, perfecto. Beatriz, otra preguntita para ti. ¿Has tenido alguna complicación con el uso de metal altamente poroso? ¿Utilizas tántalo o titanio? Utilizo tántalo. Tántalo, ok. Sí. Complicación con respecto al metal, no, todavía en los seguimientos que hemos hecho, que ya llevamos más o menos 6 años utilizándolo, no hemos tenido evidencia de metalosis, aunque hay algunas series que han reportado metalosis. Siempre usamos una interfase de cemento muy delgada entre el aumento de metal poroso y la copa. Sin embargo, sí he tenido casos en los que buscando un contacto mayor de la copa de metal trabecular o de la copa con el aumento, la tendencia a que la copa quede un poco más valga o más vertical, y he tenido casos de inestabilidad, que es una de las cosas, digamos, negativas que reportan actualmente con los aumentos porosos. No tanto la fijación, porque creo que la evidencia de la biología ha superado las expectativas, específicamente con tántalo,
pero de inestabilidad sí. Entonces una de las opciones que tenemos ahora es que cuando usamos esos aumentos estamos usando copas de doble movilidad, tratando de disminuir la inestabilidad en el paciente. Igual hay una interfase de cemento. Para nosotros todavía el proveedor de tántalo tiene una copa que es de revisión de tántalo y siempre lleva cemento cuando uno quiere poner su copa después. Entonces usamos o la copa o el aumento, interfase de cemento y una copa de doble movilidad. Y yo ya tuve una fractura de una cuña donde apreté el tornillo y se me fracturó una de las cuñas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora ¿De tántalo? sí. No, de titanio, fíjate, de titanio. Ah, de titanio. No, todavía nosotros, los proveedores de titanio poroso, están entrando apenas, digamos. Hay algunos que llevan un tiempo, pero en el uso clínico todavía apenas, digamos que son relativamente recientes en Colombia. Una de las ventajas del tántalo es que uno puede perforar y hacer el hueco donde lo necesita. El otro de pronto tiene que irse por el mismo, de fractura. Okay. Ahora, preguntarle a ti, Alfredo, que creo que lo han usado, su experiencia con los Cup Cage, ¿cómo les ha ido? Porque en México no los tenemos todavía, pero yo sé que ustedes los tienen por allá. No sé si nos podrían platicar un poquito de su experiencia con el Beatriz tiene mucho más experiencia que yo en Cup Cage Reconstruction. Beatriz, dinos tú, porque yo no he utilizado Cup Cage, no lo tiene todo el mundo en Colombia. Medellín es diferente a Cali. Cage, hasta ahora nosotros lo tenemos muy recientemente clínicamente. Yo solamente he puesto uno de paciente mío. He estado en varias cirugías, pero estoy siguiendo solamente el primero. Sin duda es una técnica difícil, sobre todo por la dificultad de meter la aleta dentro del isquion. Él funciona como una canastilla, es decir, el defecto se llena con la copa de metal trabecular, que lo que va a hacer es una acción biológica de rellenar el defecto y de inducir crecimiento y fijación. Pero sobre esa copa va una canastilla que lleva una aleta hacia el isquion, hacia el ilíaco, y tiene una aleta isquiática que la recomendación es no dejarla sobre el isquion por el riesgo de lesión del ciático, sino hacer una canaleta dentro del isquion para ponerla. Eso es muy fácil decirlo. Otra cosa es hacer una canaleta en el isquion. De hecho, la Clínica Mayo empezó a hacer una serie de Cup Cage en la que recortan la parte inferior de la canastilla para no tener que hacer la fijación en el isquion, pero en los reportes preliminares es posible que la protección de la construcción no sea tan efectiva. Esa sería la dificultad, la aleta en el isquion. Gracias, Beatriz, gracias. En eso yo sí tengo experiencia porque es muy parecido al Busch Schneider y yo he utilizado muchos anillos de Busch Schneider. Y lo que dice Beatriz es cierto, lo que pasa es que uno sí puede localizar el isquion, pues el problema es la revisión cuando tienen osteolisis en el isquion y ahí uno queda más enredado porque no tienen dónde poner esa aleta inferior. Exacto, cómo meterla, pero el isquion es bien grande, uno tiene que trabajarlo y localizarlo y lo puede hacer. Okay. Bueno, tenemos que terminar, desafortunadamente. Les quiero agradecer a todos. Hay más preguntas, ojalá las podamos contestar aquí después. Voy a tratar de tomar los nombres y contestarlas. Quiero agradecer a todos. Beatriz, una disculpa otra vez por no acordarme de tu apellido. Alfredo, gracias. Gracias, Darío. Gracias, y bueno, espero que haya sido el gusto de todos este módulo. Y bueno, estamos... Lástima lo cortico, Darío. Sí, claro. Lástima lo cortico. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Julián, Félix, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Chao, Beatriz. Bye, Beatriz.